este caso es muy importante que, bueno, si de pronto dentro de la clase no se les da el internet o, bueno, en cualquier caso, recurran a los videos que hay, bueno, ya sea de esta explicación y explicaciones anteriores, para que puedan entrar en contexto. Si de pronto, por ejemplo, en la clase anterior, no sé, tenían un internet que no les permitía escuchar o ver, en este caso, la transmisión de la clase del día de hoy, pues es importante que recurran a ese video de la clase anterior y se pongan en contexto con qué fue lo que se habló en ese momento. También tengo una pregunta aquí con respecto a este ejercicio y es, ¿quiénes tienen MATLAB instalado? Bueno, que ya les había hecho desde el principio del curso. Vamos a poner por acá el chat. Si por favor me hacen el favor y me confirman quiénes tienen MATLAB instalado. Por aquí Rubén me dice que él. ¿Quién más? Porque deben tenerlo. Bueno, yo tengo la versión 2019. Bien, bien, perfecto. Bueno, me parece excelente. Por aquí Angie me dice que cree que todos. Bueno, espero que todos lo tengan porque hay un ejercicio, el de mayor valor de la actividad del parcial, corresponde a una simulación en MATLAB. Bueno, para empezar, bueno, voy a continuar con el ejercicio de la canción, que fue el último ejercicio que vimos con respecto a esta parte de las modulaciones. Yo les había mencionado que, bueno, que era importante ver en este caso ejercicios como estos donde me dieran una visión mucho más clara de lo que sucede en las modulaciones. Entonces les mencionaba que lo que hacemos en este caso con respecto a cualquier tipo de modulación, PSK o QAM, que son las principales, si pudimos notar en ASK de pronto no nos enfocamos tanto, ya tenemos una parte como tal de teoría anterior que nos ayuda a comprender en este caso esas modulaciones que son FM y AM, que básicamente son sus analogías en este caso para la parte digital. Pero cuando hablamos de QAM y PSK, veíamos un comportamiento un poco diferente. A diferencia de lo que es la modulación PM en las modulaciones analógicas, la modulación, en este caso PSK, es una de las más utilizadas en los esquemas de comunicaciones, al igual que QAM, inclusive QAM mucho más. Entonces hablamos de que esas son las modulaciones sobre las cuales nos vamos a enfocar en el estudio, principalmente en las simulaciones acá en Simulink. Lo ideal fuese que fueran probando, en este caso, pues, con un archivo, bueno, con un archivo inclusive configurado de la misma forma que este. Ahí en internet podemos encontrar varios editores de archivos MP3 que me permiten modificar los archivos .avi y me permiten establecer, en este caso, la frecuencia, los bits, el tipo de archivo, en este caso monofónico, para poder ejecutar este ejercicio. En la clase anterior veíamos el más simple, que correspondía, bueno, vamos a volver por acá, vamos a abrir el archivo. Veíamos el ejemplo más simple de este tipo de comunicación que corresponde a, bueno, ¿dónde está? Vamos a abrir QPSK. QPSK no lo alcanzamos a ver, pero vimos BPSK, que en este caso pues es la primera de las modulaciones PSK que vimos en el curso. Pues por aquí la vemos. Esta. Bueno. Entonces, este fue el primer esquema que vimos. El esquema, pues yo les mencionaba dónde buscamos acá los elementos que tiene este esquema. Y que en este esquema lo principal era conocer el funcionamiento de estas modulaciones, en este caso que encontrábamos en la parte de
en la parte de la toolbox de sistemas de comunicaciones, donde me ofrece, bueno, allá varias herramientas de sistemas de comunicaciones donde encontramos, en este caso, los canales. Aquí encontramos el canal que utilizamos generalmente, que es el canal donde tiene el ruido o un modelado de ruido para algunos tipos de sistemas. Por aquí también tenemos una parte de canales de comunicación que tienen múltiples entradas y múltiples salidas. Esto ya cuando veamos un tipo de transmisión de información que se llama multiplexación. Para esa parte de multiplexación, pues vamos a utilizar un canal como este. Pero en general, bueno, aquí nos ofrece para no... y principalmente las modulaciones, que son las herramientas necesarias dentro de estos cursos de formación de telecomunicaciones, donde encontramos modulaciones analógicas, pasabanda, y modulaciones digitales en banda base. Bueno, cuando hablamos de pasabanda y banda base, hablamos directamente del ancho de banda. Igualmente, pues es un concepto muy conocido porque normalmente señales en banda base corresponden a aquellas señales que tienen su espectro intacto con respecto a su forma original. Es decir, por ejemplo, una señal de audio donde su espectro se traza en el origen y en este caso pues tiene un ancho de 3.2 kHz. Entonces, en este caso, pues se hace énfasis a los tipos de modulaciones en banda base y pasabanda para hacer esa diferencia con respecto a la modificación en frecuencia que tienen las señales al ejecutarse la modulación. Nosotros utilizamos en este caso modulaciones digitales correspondientes a banda base, es decir, la modulación de cualquier tipo de señal que tenga un espectro en el origen y que por medio de la modulación ese espectro se desplace hacia una frecuencia correspondiente a la frecuencia del portador. Bueno, aquí encontramos en la parte de amplitud, la que nosotros utilizamos normalmente son estas cuatro, son modulaciones QAM. Recuerden que en la parte de teoría vimos 8 QAM y 16 QAM. En este caso, pues principalmente estas dos, que son las que traen el diagrama de constelación, aunque estas igualmente las podemos utilizar como estas, haciendo una configuración mucho más amplia. Y también encontramos otro tipo de modulación, pero en este caso pues ya hace énfasis a otro concepto que vemos en el siguiente o en esta parte de la semana, en este espacio que viene esta semana, vemos esa parte de esa modulación. También aquí vemos la parte de modulaciones de fases. Si se fijan, QAM está como modulación en amplitud, pero en realidad, pues si recordamos un poco, es una modulación de amplitud y de fase. Aunque aquí la agrupan en modulación en amplitud, también puede ser una modulación de fase. Y bueno, aquí tenemos las modulaciones de fase, BPSK, de BPSK, que es una modulación diferencial, que también la vemos esta semana, QPSK diferencial, aunque ese diferencial es una mejora que se le hizo a estos dos tipos de modulaciones. Por aquí encontramos MPSK, que son los sistemas M-arios, QPSK, 8PSK, 16PSK, 32PSK. Aquí podemos establecer cualquier tipo de modulación de diferente codificación. Por aquí hay otras modulaciones que también surgen con ciertas mejoras para, bueno, yo les mencionaba que hay unas modulaciones natas, que son las que nosotros vemos, pero hay otros tipos de modulaciones, en este caso, que surgen a base de mejoras de esas modulaciones que existen originalmente. Entonces, por ejemplo, las iniciales son de modo diferencial, que es un cambio sobre el esquema de modulación. La parte baja corresponde a una modulación que tiene un offset agregado. También hablamos sobre una modificación sobre la forma de onda y la modulación QPSK normal. Dentro de que, bueno, por aquí también encontramos FM, encontramos FSK, que FSK existe también
para diferentes sistemas semiarios. Nosotros vimos la parte binaria de FSK porque en realidad no es muy utilizada, pero igual existe una parte semiaria que se dedica, en este caso, a la modulación FSK de datos digitales. Bueno, y TCM y FDM, igual que CPM, son modulaciones correspondientes al manejo de pulsos. En este caso, esas modulaciones pues hacen parte de otra agrupación que no corresponde a la modulación en radio digital. Bueno, en la parte del ejemplo que veíamos en la clase anterior, pues era básicamente teníamos una señal de mensaje, que en este caso la señal de mensaje era una señal de audio, una canción. Tenemos un bloque que en este caso es necesario para convertir esa entrada de datos en bits. Y teníamos los bloques de modulación, el canal de comunicación, que en este caso se simula por medio de este bloque, y el demodulador. Igualmente aquí tenemos pues el caso contrario para poder reproducir, en este caso para volver de nuevo esa señal digital en una señal analógica y poderla reproducir por medio de un altavoz. Dentro de este esquema veíamos 3 tipos de análisis. En este caso, el primero era el analizador de espectros, que se encuentra igualmente allá en la parte de herramientas de análisis. El diagrama de constelación y la medición del error, aunque aquí no nos enfocamos mucho en la medición del error porque todavía no hemos llegado a ese tema, pero pues igualmente lo dejamos ahí pues, para cuando suceda ese momento. Bueno, dentro de este ejercicio, pues yo viendo el video de la clase anterior, bueno, vamos a ver si ahorita puedo compartir en este caso pues el audio para que ustedes puedan oír. Pues si de pronto no podíamos ver como tal la parte no podíamos escuchar la parte de audio, podíamos ver, en ese caso podíamos ver era la parte del diagrama de constelación, que es una característica muy importante de la modulación. Y veíamos lo que le hace el canal de comunicación al diagrama de constelación original de la modulación de un dato, una información, que corresponde pues a la aplicación de los distintos fenómenos que puede tener en este caso un canal de comunicación, el ruido, la atenuación, la interferencia, entre otros de estos fenómenos. Entonces aquí tenemos un canal donde podemos simular, en este caso, variaciones de distintos fenómenos sobre ese canal. En este caso, hace referencia principalmente al ruido gaussiano. Es un modelado con respecto al ruido, donde podemos acá aumentar o disminuir la señal de ruido para poder ver el efecto sobre el diagrama de constelación de la información, en este caso modulada. Bien, en ese caso pues podríamos encontrar, vamos aquí a... Podríamos encontrar en ese caso la distorsión total de un diagrama de constelación que originalmente se encontraba de manera perfecta dado en la gráfica, y encontramos también la distorsión del mismo diagrama de constelación al pasar por ese canal de comunicación que tiene en este caso pues modelado el ruido, o modelado con una parte de ruido que afecta en este caso a esta transmisión de la información. Yo les mencionaba, bueno, que de pronto, aunque no escuchemos como tal el efecto sobre la misma canción, en este caso que se está transmitiendo, pues podemos ver, en este caso, pues las dos gráficas que me dan el resultado de la afectación que tiene el ruido sobre la transmisión de información, y también podríamos ver que la información se distorsiona totalmente al cambiarse el espectro de frecuencias. Entonces, ¿qué podíamos interpretar sobre un espectro de frecuencia? En este caso es lo más importante de una transmisión, porque sobre ese espectro de frecuencia, en este caso, se posa la información que se va a transmitir en cierta cantidad de energía o la cierta cantidad de energía que se le atribuya
cierta parte de las frecuencias de esa información, y si ese espectro cambia o si esa parte de la información cambia, lo que va a suceder es que la información se distorsiona totalmente. En este caso, pues un mensaje que se enviaba al principio que tenía unas características, en el final de la transmisión pues tenemos que cambió totalmente y no tenemos un proceso, en este caso pues tendríamos que aplicar una serie de estrategias, en este caso filtros, para poder obtener siquiera una forma parecida al espectro original de la señal y en este caso pues obtener la canción original, que es lo que yo estoy intentando transmitir. Bueno, creo que dentro del ejercicio que yo les compartí, bueno, yo les voy a compartir también el archivo allá para que hagan ese ejercicio. Igualmente pues es bueno en este caso pues hacer esta dinámica porque nos hace acercarnos un poquito más ya no tanto desde la parte teórica, sino ya desde la parte de análisis, cómo podemos interpretar o analizar un sistema de comunicaciones o qué podemos encontrar que caracterice en este caso las modulaciones y me diga qué ventajas tienen unas sobre otras y qué cambios sobre la información que se está transmitiendo pueden surgir dentro de las mismas comunicaciones. Entonces aquí podíamos ver el cambio total de la información gracias al espectro de frecuencias de la misma señal que cambia, en este caso, con efectos o con los efectos del ruido que se están dando en esta simulación. Que teníamos un esquema de un diagrama de constelación totalmente perfecto. Bueno, vamos aquí a arreglar un poquito. Un esquema de modulación totalmente perfecto, es decir, que asigna a ceros y a unos lógicos fases de 0 y 180 grados, pero que en el caso de la transmisión, pues ya esa fase se distorsiona. Pero vamos a por aquí a aumentar. Vamos a disminuir esta. Bueno, ahí ya lo podemos ver un poco más claro. Ahí están los dos puntos correspondientes a la información que se está transmitiendo. No se puede ver en este caso el cambio de pronto muy a la visión porque se está ejecutando muy rápidamente dentro de la misma simulación, es decir, los datos se están transmitiendo a una velocidad muy alta que en este caso no me permite ver el cambio sobre el primer esquema, pero sobre este segundo esquema sí puedo ver que esas fases están cambiando todo el tiempo y que en este caso unas fases que correspondían a 0 y 180 grados ya corresponden a otros valores de fase debido a la afección del ruido que tiene sobre esta modulación, sobre esta transmisión de información. Ahora vamos a ver, bueno, yo les mostraba un ejemplo en la clase anterior de qué sucedía en este caso si yo como tal cambio las propiedades del canal. Si en este caso elevo la relación señal-ruido, que recuerden que cuando hablamos de unidades logarítmicas estamos hablando inclusive de unidades mucho más grandes. Si yo cambio con respecto a esa modulación las condiciones del canal, es decir, si mejoro en este caso el canal de comunicación, lo que voy a tener es una mejora con respecto a la transmisión de información. Bueno, si se fijan ahí, yo cambié la relación señal-ruido sobre el canal de comunicación y lo que tengo es una mejora total que en este caso se ve más visible sobre los esquemas o los diagramas de constelación, que en este caso pues ya se va diferenciando un poquito más las fases con respecto a esta parte de la modulación. Inclusive estoy obteniendo un espectro mucho más parecido al espectro de la señal original. Recuerden que este es el espectro de la señal original y este es el espectro de la señal transmitida. Entonces, en este caso, pues tengo una gráfica diferenciable que se me acerca un poco más a la información, y si en este caso pudiera yo compartir ese audio que está sucediendo sobre
sobre esta simulación podríamos escuchar que el ruido disminuyó y ya se escucha más claramente la canción que estoy transmitiendo. Bien, en ese caso, ¿qué sucede cuando cambio o altero las condiciones del canal? En realidad, pues eso resulta ser una tarea sumamente complicada. Cambiar las condiciones del canal implica, primero, tener un canal físico, de pronto un cable donde mejoráramos algún cierto tipo de blindaje, por ejemplo, o cambiar, en este caso, las condiciones de transmisión, es decir, aumentar la potencia de transmisión para que se genere unas amplitudes mucho más grandes con respecto a las frecuencias que se están atenuando aparte del ruido. ¿Cómo sé? Yo puse por aquí a grabar. Sí. Y en este caso, pues no es básicamente una estrategia muy realizable a la hora de implementar, en este caso, un sistema de comunicación. No podemos todo el tiempo recurrir a que debemos siempre cambiar las condiciones del canal, porque lo que yo acabo de hacer en la simulación es que cambié unas condiciones del canal, las condiciones de la relación señal-ruido del canal. Lo que quiere decir es que en este caso, pues van a surgir como costos para el mismo sistema de comunicación, ya sean amplificadores, ya sean blindajes para, en este caso, los mismos sistemas físicos de comunicación, ya sea en la mejora, por ejemplo, del mismo medio de transmisión, por ejemplo, una fibra óptica, o en el sistema de transmisión, por ejemplo, una antena o un par de antenas, en este caso, que favorezcan esta condición. No podemos recurrir siempre a esa estrategia porque básicamente eso es inviable o impráctico sobre un sistema de comunicación. Entonces, ¿qué debemos buscar sobre los sistemas de comunicación? Siempre estrategias que en este caso no represente, bueno, dependiendo de la información también, aquí estamos hablando dependiendo de la información, dependiendo del ancho de banda, dependiendo de la velocidad de transmisión de los datos, debemos seleccionar unas técnicas de transmisión de información y ya aquí incluye pues toda la parte de transmisión, el canal, los sistemas electrónicos que están involucrados, pero siempre procurando utilizar las estrategias más viables, una herramienta de modulación, por ejemplo, que favorezca la transmisión, que ejecute una transmisión con un gran volumen de información si este fuese requerido, y disminuyendo siempre los costos sobre el sistema de comunicación. Entonces, no siempre podemos recurrir, de pronto en algunas ocasiones lo podremos hacer y será la herramienta más fácil de mejorar, en este caso, la transmisión de información, pero no siempre podemos recurrir a aumentar los costos sobre el diseño de un sistema de comunicación al mejorar distintas condiciones del mismo que de pronto pudieran mejorarse con la aplicación de otras técnicas en las telecomunicaciones. Bien, bueno, también otra parte de este mismo análisis es que hay situaciones que no se pueden controlar. Hay parte del ruido de los mismos sistemas electrónicos, de la misma condición del medio, que en este caso pues no se ha podido controlar hasta el momento. Pueden surgir distintas interferencias, distintas señales de ruido que correspondan con las mismas frecuencias de la señal de mensaje. Y en este caso, bueno, ya podríamos decir que sí son necesarios los esfuerzos si en este caso pues el volumen de información es muy alto, y si se da la necesidad de aumentar los costos sobre el mismo diseño del sistema de comunicaciones. Bueno, vamos a ver aquí otro ejemplo con este mismo esquema que tenemos acá, pero con otro tipo de modulación. Vamos a cerrar por acá. Vamos a cerrar y vamos a ver por aquí. Este es el mismo ejemplo, ya en este caso con una modulación QPSK. Bueno, aquí tenemos la misma configuración. Cuando agregamos una modulación QPSK, normalmente viene con un offset de pi cuartos. Yo se lo dejé, pero lo podemos quitar y vendría siendo la misma modulación que conocemos hasta el día de hoy.
Aquí podemos ver el diagrama de constelación, es el diagrama de constelación que vimos. Bueno, aquí podemos encontrar el diagrama de constelación en binario y en código Gray. En este caso, pues nosotros en la teoría vemos los diagramas de constelación en binario, por tanto aquí vamos a mantener el binario para poder apreciar. Y en la parte de modulación lo que encontramos es igualmente pues las condiciones, primero que la salida tiene que ser en bit para poder ejecutar esta conversión de bit a entero. Y lo mismo aquí tenemos que hacer referencia a que la entrada corresponde a un bit, que es lo que sucede en este caso, en este bloque de conversión. Bueno, QPSK igual les mencionaba hace un momento en la toolbox de comunicaciones la encontramos en la parte, bueno, yo aquí desactivé el audio, vamos a volver a activarlo un poquito. La encontramos en la parte de comunicaciones. Esta sí está tal cual, así como la vemos por el nombre QPSK. No hay que hacer algún tipo de modificación, a no ser que en este caso pues se encuentre aquí una entrada entero. En este caso deberíamos especificar que la entrada es un bit debido a esta configuración que tenemos anterior. Y el diagrama de constelación, que es la forma en la que se va a generar el diagrama de constelación en esta gráfica que tenemos acá. Si establecemos que es en código Gray, pues acá se va a manifestar en código Gray. Y lo mismo para el anterior, bueno, no alcancé a mostrarles en el anterior ejemplo, también tenemos esas dos partes, tanto el diagrama de constelación en código Gray y el diagrama de constelación en código binario. Bien, para este ejemplo, entonces aquí tenemos, con el aumento de las fases, en este caso, aumenta la cercanía entre los... Bueno, aquí vamos a arreglar esta gráfica que tenemos acá. Vamos a arreglar esta gráfica que tenemos acá. Recuerden que cuando hablamos de diagrama de constelación, bueno, por aquí hay una parte de configuración donde me permite configurar que el diagrama de constelación es QPSK. Bueno, por aquí me permite también agregar los límites, me permite agregar las muestras por símbolo. Y en este caso, pues ya corresponde a un diagrama de constelación QPSK, ¿no? De lo contrario, pues me va a aparecer el que viene por defecto, que es BPSK. En este caso, pues lo que queremos es un diagrama de constelación QPSK. Bueno, aquí si podemos ver, no sé si alcanzan a ver estas cruces rojas que indican dónde deberían encontrarse las fases en realidad, y que en este caso son estas mismas que originalmente se transmite, o sea, este es el diagrama de constelación que se transmite originalmente, y aquí vemos, ¿dónde está? Y aquí vemos pues el cambio que tiene al pasar por el canal de comunicaciones. ¿Qué sucede? Bueno, esta es una misma condición que encontramos, por ejemplo, con respecto al ejemplo anterior, con una misma condición que se encuentra para el ejemplo anterior. Entonces aquí tenemos 3 decibelios en relación de señal a ruido, 3 decibelios, y ocasiona este efecto sobre el diagrama de constelación. Bueno, sobre el diagrama de constelación representa un gran problema, y ya lo podemos ver ahí, qué es lo que va a suceder o qué es lo que está sucediendo en la misma transmisión de información, y es que la mayoría de la información se está perdiendo gracias al ruido que se tiene sobre el mismo canal de comunicación. ¿Qué ventaja hay con respecto, por ejemplo, a BPSK? Que hay un volumen de información más alto con respecto al anterior. Pero en este caso, pues tenemos que este tipo de modulación se ve afectado con el ruido en una manera mucho más grande con respecto a BPSK. Por aquí también vemos el espectro, que el espectro se ve totalmente perdido, es decir, la información se distorsionó totalmente conforme a la información original que se estaba transmitiendo. Esta viene siendo el espectro de la información original, y este es el espectro de la información que se recupera en el receptor, y donde vemos que cambian totalmente las componentes frecuenciales de esa señal.
Bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio de qué sucede si, bueno, lo que hicimos anteriormente para la modulación. Si cambiamos en este caso, bueno, yo les decía que aquí podemos cambiar varias cosas, pero si cambiamos en este caso el que la relación señal-ruido con respecto a esta modulación, lo que tenemos es una mejora con respecto al esquema de modulación, en este caso, pues al diagrama de constelación que lo caracteriza, pero tenemos que ni aún así con esa modificación sobre el canal de comunicación, podemos recuperar la forma inicial de esa señal del mensaje, es decir, se sigue viendo distorsionada completamente por el ruido que tiene en este caso el canal de comunicación. Bueno, y finalmente vamos a ver el último ejemplo para esta parte, ya para pasar a la explicación de la actividad del parcial. Bueno, por aquí yo lo tenía. Bueno, recuerdan aquí que siempre cuando hacemos uso de cualquier modulación, es necesario de pronto arreglar la gráfica que estamos utilizando, perdón, la gráfica que estamos utilizando para que concuerde con la modulación que en este caso estamos implementando. Si la modulación no se encuentra en la modificación del archivo de la misma gráfica que estamos utilizando, es necesario usar una modulación ya predefinida, es decir, que no se ejecute una de las que están ya caracterizadas sobre la gráfica, sino que se ejecute la que nosotros deseamos. Bueno, y aquí está el último ejemplo, que es con 16 QAM. En este caso, para este ejercicio sí fue necesario hacer una modificación, que fue las muestras correspondientes a este audio que está ingresando, debido a que 1024 no son suficientes para un modulador 16 QAM. En este caso, pues las muestras deben ser mucho más altas, pero es la única modificación. Bien, por este lado pues vemos la misma configuración que veíamos anteriormente para las otras modulaciones. En 16 QAM, 16 QAM la podemos obtener como, bueno, vamos a buscar aquí las modulaciones QAM. Podemos obtener 16 QAM de acá. Entonces ya por defecto viene modificado para 16 QAM, pero podemos acá modificar 32 QAM. Aquí vamos a poner 128 QAM. Podemos modificar cualquier tipo de modulación para este bloque de generación de modulación QAM de espectro rectangular, en este caso diagrama de constelación rectangular. Se llama diagrama de constelación rectangular porque si veíamos, por ejemplo, para esta modulación es un rectángulo lo que se forma entre todos los estados binarios que componen el diagrama de constelación. Entonces, por eso es que se denomina de esa manera. Tenemos allá en la parte de comunicaciones otra forma de generar esta misma modulación, pero bueno, ya les voy a mostrar qué es lo que sucede en esa modulación. Y es que hay que modificar o hay que configurar todo el bloque para poder generar esta modulación. En este caso, esta modulación lo que me pide es una forma exponencial de la constelación de la modulación. En este caso, debo conocer una forma exponencial de la señal de modulación que voy a trabajar para poder trabajar con este bloque general. En este caso, pues vendría siendo lo siguiente. Este es para 8 bits, bueno, si fuera para 16 sería de 0 a 15 sobre 16. Y si lo aplicamos en este caso, vemos un diagrama de constelación muy similar al de PSK, donde debemos configurar también una parte aquí en el tipo de datos para que pueda ser igualmente
diagrama de constelación rectangular. Por lo tanto, lo más sencillo y sin tanta configuración, pues es usar este esquema o este bloque que ya se encuentra predefinido, que es el que usa el diagrama de constelación visto en clase. Bueno, por aquí vemos entonces lo mismo, la parte del canal, el de modulador. Bueno, aquí en la parte del modulador pues tenemos que la entrada es un bit, que la constelación es binaria, a menos de que tengamos la constelación en código Gray. Si tenemos en ese caso esa, pues podemos ver esa también. Por este caso, por este lado tenemos lo mismo, una constelación de forma binaria y 16 bits, que es la codificación M-área que cumple este tipo de modulación. Bueno, por acá podemos ver lo que se me hizo por acá el chat. Vamos a subirlo por si de pronto hay una pregunta. En este esquema, pues, tenemos vamos a ver el funcionamiento de este esquema. Con respecto a la misma relación señal a ruido, vamos a cambiar aquí la señal a ruido 3 decibelios y vamos a ver el comportamiento. En respecto a lo que vimos anteriormente con los otros dos ejemplos, ¿qué sucede en este caso? Entonces ahí vemos, bueno, vamos a modificar aquí el diagrama de constelación. Bien, vamos a configuraciones, aquí modificamos el diagrama de constelación, le agregamos acá 16 QAM, por acá, bueno, ya, 16 QAM, en este caso ¿para qué? Para este diagrama de constelación correspondiente. Bueno, por aquí no vi el espaciado. Bueno, vamos aquí a establecer la mínima distancia. Listo. Para ver esta gráfica como tal, pues vamos a la parte de configuraciones y configuramos en este caso una modulación 16 QAM y configuramos también, bueno, lo que estaba haciendo ahorita era configurar la mínima distancia entre los valores binarios, que como tal en la modulación por defecto está configurada como 2. Por lo tanto, aquí debemos configurar igualmente 2 para esa distancia entre valores binarios. Ya si en la modulación está como 1, en ese caso deberíamos modificar a toda la parte de la modulación como 1. Bueno, ya está configurada por defecto 2, yo la voy a dejar como 2. Aquí podemos ver la pérdida total de la información, es decir, no se distinguen ni estados, no se distinguen en este caso ni estados lógicos ni puntos de referencia. Vamos aquí a añadir 16 QAM, 16 QAM, vamos a agregar aquí la mínima distancia que es 2. Ahí tenemos ese diagrama de constelación y vemos que no se puede identificar absolutamente nada. Es decir, aquí tenemos pérdida total de la información con este tipo de modulación, donde ya si es necesario utilizar este tipo de modulación en algún sistema de comunicaciones donde se presente esta condición, donde se presente esta situación, ya es necesario aplicar estrategias que me permitan recuperar correspondiente a la información del mensaje que se está perdiendo dentro de la transmisión. Entonces aquí tenemos pues esa diferencia. Bueno, aquí vamos a cambiar a 10, que fue el ejemplo que hicimos para los ejemplos anteriores, y vamos a ver que ya en este caso se está presentando un espectro mucho más parecido al espectro original y se está diferenciando en este caso inclusive una estructura sobre el diagrama de constelación mucho más favorable
para la transmisión de información. Es decir, cada uno de los estados lógicos que se están transmitiendo ya presentan una diferenciación con respecto a los demás. Por lo tanto, en este caso, pues la pérdida de información ya representa una pérdida mínima. Si podemos comparar los comportamientos de las dos modulaciones anteriores con respecto a esta modulación, podemos ver que el mismo efecto surge para una modulación QPSK. Por lo tanto, yo podría equiparar o podría comparar una modulación QPSK con una 16QAM teniendo un comportamiento muy similar y en este caso dándose que hay una cierta mejoría con respecto a la recuperación de la información en el receptor. Lo que quiere decir es que el mismo resultado con una modulación QPSK, perdón, puedo obtenerlo con una modulación casi que 16 QAM, teniendo 4 veces la transmisión de información con esta modulación 16 QAM. Entonces, es de esa manera como nosotros comparamos los diferentes esquemas de modulación con respecto a su forma, o a la forma que tiene en este caso. Bueno, ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, el diagrama de ojo, que es otro de las gráficas que me permiten interpretar el comportamiento de las técnicas de comunicaciones que vemos. Pero para este caso, pues principalmente el diagrama de constelación y el espectro de la misma señal nos dan un resultado favorable o desfavorable con respecto a las técnicas que se utilizan en la modulación. Claramente, este esquema que acabamos de representar en este caso no es un esquema muy complejo, solamente tiene pues el envío de la información, el modulador, el canal y el demodulador. Por lo tanto, pues no tenemos otros elementos que se pueden implementar sobre los mismos sistemas, y es, por ejemplo, filtros, ecualizadores, codificadores, que también están incluidos dentro de esta parte. Estamos viendo la parte más simple del sistema, es decir, utilizando únicamente el modulador, y vemos cuál es el comportamiento. En base a esto, si vamos o podemos obtener en este caso diferentes mejoras sobre el mismo sistema de comunicación a partir de la variación de ciertos elementos, a partir de la variación de ciertas condiciones sobre el sistema, podemos obtener pues el diseño de un sistema de comunicación favorable, ya sea para la situación que lo amerite. Bueno, esa era los ejemplos que nos quedaban de la parte anterior. Bueno, voy a cerrar por aquí esta parte. Vamos a ver ahora el parcial. Ahora sí, vamos a ver el parcial. Bueno, era necesario ver ese ejemplo porque un ejemplo muy parecido ustedes van a ejecutar dentro de la actividad del parcial como modulación bueno, la ejecución de un sistema de transmisión, pero en este caso pues ya no de una canción, sino de un valor aleatorio, cualquiera para la transmisión. Bueno, por acá encontramos los primeros ejercicios, son ejercicios de teoría. Aquí encontramos el ancho de banda de una modulación BPSK, aquí encontramos la modulación de un dato y el cambio de la señal portadora por una señal coseno. Bueno, voy a subir el volumen porque de pronto tiene algo que decir y no puedo escuchar. Por acá tenemos también la modulación de un dato binario, pero en este caso con 8 QAM. Por acá tenemos el análisis de una gráfica. Aquí en este caso, en este punto, me pide hallar la tasa de bit o rapidez de entrada de bits, de acuerdo a esta gráfica que tenemos acá. Con respecto a esta gráfica, también piden hallar la rapidez de entrada de bit y el ancho de banda de modulación. Estamos hablando de una modulación BPSK. Por acá tenemos una parte de teoría. Igualmente, cuando yo les hablo de teoría, no
yo lo que quiero es que hagan, por ejemplo, un análisis de lo que han podido observar, si de pronto consultaron por aparte, y me puedan describir como tal un pequeño resumen de lo que han identificado en este caso de ventajas y desventajas con respecto a las modulaciones que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, por aquí encontramos ventajas y desventajas. Por aquí encontramos el cambio de una condición del modulador 16QAM por una señal coseno, pero el desfase también cambia de más 90 grados a menos 90 grados. Entonces, cuando se habla de estas condiciones, que por aquí también las encontramos por acá arriba en este punto, en el punto número 2, se habla de que, visto un esquema en clase, ustedes van a tener que modificarlo y van a tener que hallar de nuevo todas o todos los parámetros con respecto a ese modulador. Entonces, por ejemplo, cuando vimos, bueno, voy a abrir por aquí las diapositivas, cuando vimos QAM, vamos a abrir por acá las diapositivas. Por aquí las diapositivas 16 QAM. Se hablaba sobre un esquema general, aunque el esquema general ya estaba planteado, que es este que tenemos acá. Ese esquema tiene un oscilador de portadora de referencia, normalmente es seno, pero en este caso para los ejercicios que yo les planteo ya no es seno, es coseno. De manera de que, ¿qué cambia? Esto no cambia porque esto hace parte de los conversores de 2 a 4 niveles, que de eso no estoy hablando en absoluto. Vienen a cambiar ya como tal son las fases, cambian totalmente, porque si yo estoy hablando de que el diagrama fasorial, que fue lo que acabamos de hacer o lo que se acaba de mencionar, es decir, una orientación sobre el diagrama fasorial, cambió, directamente todo lo que estaba relacionado con ese diagrama fasorial cambia. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar por acá. Si yo les estoy haciendo énfasis a que la portadora cambia, normalmente era seno, ahora es coseno, y si el desfase es más 90, en este caso vendría a ser una función menos seno, lo que queda en la parte baja del modulador, es decir, si aquí es coseno y acá tenemos más 90, aquí me queda menos seno. Si lo que tengo es lo contrario, y es decir, que tengo un oscilador coseno y un desfase de menos 90, vamos aquí a especificar, aquí un desfase de más 90 grados, y si tengo un desfase de menos 90, lo que tengo es una función seno positiva. Entonces, ¿qué cambia? Cambia todo. Cambia el diagrama fasorial, cambia el diagrama de constelación, cambia la tabla de verdad, cambia la misma modulación. Un esquema como estos ya no viene siendo esto, porque aquí ya no es una señal seno, sino es una señal coseno, y aquí ya no es una señal coseno, sino es una señal o menos seno o seno positivo. Entonces, para esos dos puntos donde se menciona esa parte de cambio de, por acá, el cambio de señal portadora por una señal cosenoidal y dibujar el nuevo diagrama fasorial, el diagrama de constelación. En este caso, esa condición cambia absolutamente todo. Lo mismo para esta parte de 16 QAM, por eso estos puntos tienen más valor que los demás. Pero finalmente el que tiene más valor que todos es una simulación de análisis. Y entonces es una simulación que no va a ser en este caso pues la simulación que les mostraba yo al principio, sino una más sencilla con respecto a un número aleatorio generado por Simulink. Bueno, por aquí tenemos una parte teórica, expliqué qué es transmisión digital y radio digital, por aquí. Y este punto que vale 1.5, que se trata de realizar una simulación de un esquema propuesto. El esquema propuesto es este. Yo también lo voy a compartir ahí en la parte del grupo de nosotros.
El esquema de modulación es muy parecido al que veíamos anteriormente. ¿Qué hay de diferencia? La fuente de información. En el caso anterior, pues teníamos, iba a dejar en este caso ese mismo esquema, pero bueno, al tener tan poco tiempo, pues de pronto en la conversión del dato que se va a transmitir, que tienen que configurarlo a 16 bits, que tienen que tener una frecuencia específica, que tiene que tener en este caso una condición no estéreo, sino monofónico. Bueno, consideren en este caso pues todos esos aspectos y considere mejor este esquema que es un poco más simple. Entonces, en este esquema se utiliza un generador de números enteros que genera datos digitales ya directamente, es decir, aquí ya no tenemos que usar ese conversor de entero a bit que se mencionaba en el esquema anterior, sino ya simplemente se trata de un generador de números enteros que ya genera esos números enteros codificados en binario. Tenemos el esquema de modulación, sea el que sea, el canal de comunicación y las gráficas del diagrama de constelación. Entonces, ¿qué va a suceder en este punto del parcial? Básicamente, pues lo demás son apartes teóricos, pero en este punto del parcial, ustedes van a tener que generar las modulaciones de cada uno de las situaciones que se presentan acá o cada una de las modulaciones que se presentan en este caso, en esta parte, con respecto a cambio de relación señal a ruido. Entonces, en este caso, básicamente viene siendo la misma comparación que yo realicé hace un momento con esa parte del esquema de la canción, pero ya con una parte de un esquema mucho más simple, que en este caso corresponde a este esquema que tenemos acá. ¿Qué configuración hay con respecto al esquema? Bueno, primero esta generación el generador de números enteros, bueno, random. Los generadores de números aleatorios también están en la toolbox de sistemas de comunicaciones. Hay un generador de datos binarios aleatorios, que es este que tenemos acá, o hay un generador de números enteros, por aquí hay otro generador de enteros con la regla de Poisson, por aquí hay un secuenciador, por aquí también hay, bueno, hay varios generadores de valores aleatorios que me permiten en este caso analizar distintas técnicas de sistemas de comunicaciones o de cualquier otro tipo de herramienta encontrada en la toolbox. En este caso se llama random integer. Me genera un número aleatorio entre un rango que yo le proporcione. Entonces, por ejemplo, entonces yo tengo acá este generador de números enteros. Si yo tengo una modulación QAM, voy a tener una generación de valores de 0 hasta 16. ¿Por qué? Porque en 16 QAM interpretamos valores de 4 bits, por lo tanto, en números enteros vendría siendo el máximo valor 16. Entonces, por eso aquí se especifica que el tamaño o el tamaño del buffer, o en este caso de la herramienta que vamos a utilizar, es 16. Entonces va a generar números de 0 hasta 16 porque son los números posibles de 4 bits que se pueden generar en este caso con esta herramienta de generación de valores aleatorios. Por aquí encontramos, inclusive pueden utilizar esta misma velocidad, el tiempo de una muestra, 1 microsegundo, las muestras por frame, 1024, inclusive aquí pueden establecer un valor mucho más alto si queremos que se ejecute como tal la generación de valores con respecto a esta herramienta mucho más rápido. Y bueno, estos son básicamente los 3 valores que debemos configurar. Los otros valores ya vienen por defecto preconfigurados o preestablecidos. En la parte de modulación, ¿qué cambia?
En la parte de modulación cambia que ya la entrada no es un bit, es un valor entero. Entonces ya la herramienta de generación de valores binarios en este caso me permite generar enteros, por lo tanto, aquí yo tengo la posibilidad de acceder o recepcionar valores enteros en el modulador. Recuerden que aquí está valores enteros o bits. Yo en este caso seleccioné valores enteros. No quiere decir que al modulador ingresen enteros. Aquí podemos ver en esta gráfica que está dentro del, bueno, vamos a aquí, podemos ver en esta gráfica que tenemos acá, lo que ingresa al modulador son valores binarios. Pero, ¿qué sucede dentro del modulador? Que él convierte esos valores enteros a binarios ya internamente para que el modulador pueda interpretarlos. Entonces, en este caso, pues no hay que hacer inclusive ninguna configuración sobre el mismo modulador. Bien, por acá tenemos pues la parte del canal, que en este caso lo que va a cambiar con respecto a este punto del parcial, que es la modulación que vamos a utilizar, en este caso pues ya está algunas de las que tienen que implementar, 16 QAM, por acá 64 QAM, por aquí está 8 PSK, entonces hay algunas de las que tienen que implementar, donde lo único que hay que configurar primero es el buffer que se desea utilizar. En este caso, pues es el valor máximo que se puede representar con los bits que ingresan al modulador, que es lo que va a generar este generador de números enteros. Va a generar un valor de 0 hasta el valor que se puede generar con esos, en este caso, con estos bits establecidos. Por lo tanto, si es 64 QAM, el número máximo es 64. ¿Qué valor entonces le corresponde a la condición de entrada de bits, en este caso, a esta modulación? Cuando hablamos de 64 QAM, pues estamos hablando de 2 elevado a la, bueno, de 2 elevado a la 6. Entonces, ¿cuántos bits máximo ingresan al modulador? Ingresan 6 bits. Entonces ahí tenemos el aumento de esa cantidad de bits al modulador que estamos hablando, en este caso QAM, para hacer el ejemplo de que me pide en este caso la simulación del punto del parcial. Entonces deben simular este esquema que tenemos acá. Deben analizar los distintos resultados con respecto a los diagramas de constelación en base a los cambios de relación señal-ruido que se proponen acá, 3, 5, 7, 10, 20 y 30 decibelios, que vienen siendo sobre el mismo canal de comunicación, y concluir sobre cada uno de estos casos con respecto a estas modulaciones. ¿Qué se pide con respecto a este punto del parcial? Se piden sacar evidencias, claramente. Entonces, tomar, por ejemplo, las gráficas. Recuerden que para poder capturar una gráfica correctamente se debe modificar el diagrama de constelación, la gráfica del diagrama de constelación. Por ejemplo, para 64 QAM, bueno, voy a ir por aquí yo. Para 64 QAM van a ver configuración, propiedades de configuración, ingresan acá la referencia de constelación y seleccionan 64 QAM. Si la modulación no está, usan definido, lo que quiere decir que esa modulación no va a presentar las marcas rojas que se presentan en las diferentes gráficas. La mayoría de estas las van a encontrar allá en el punto del parcial, por lo tanto, pues van a tener que configurar para que le genere el esquema de referencia que corresponde. Por ejemplo, en 8 PSK y 8 QAM en este caso no es el mismo, por lo tanto, ya cuando hablamos de QAM con respecto al diagrama de constelación, debemos hablar de un
un esquema ya definido. Lo mismo acá con respecto a la fase y en la mínima distancia. Recuerden que la mínima distancia está también por la modulación. Por acá encontramos mínima distancia entre símbolos y la mínima distancia entre símbolos es 1. Bueno, este es el punto que más tiene, y en realidad pues es el punto en realidad que de los que más me interesa, porque es a partir de estos donde se puede aclarar si se comprende como tal la teoría que hemos visto hasta el día de hoy y el funcionamiento de las mismas modulaciones en cuestión. Bueno, no sé si existe una pregunta hasta el momento. Bueno, de pronto creo que va a haber preguntas sobre para cuándo es esta actividad. Vamos a dejar la actividad. Bueno, ahorita les voy a dejar el tiempo igualmente de el tiempo que nos sobre de esta clase. Creo que por ahí esto, pues el tiempo que nos va a quedar como 2 horas y media para que ustedes empiecen, pregunten si es que existen preguntas. No con respecto a lo que acabo de explicar, espero que no hayan preguntas con algo que ya acabo de mencionar acá, sino de pronto dudas que les surjan acerca de otro tipo de inquietudes que de pronto o aspectos que yo no mencioné dentro de esta charla. ¿Cuántos esquemas entonces se deben generar con respecto a este punto del parcial? Se deben generar 3, 6, 8 esquemas, donde se van a hacer estas modificaciones, 6 modificaciones en cada uno de los esquemas, y se va a tomar en este caso una evidencia con respecto a cada uno de los esquemas. Bueno, por aquí creo que por aquí con respecto a, bueno, no creo que ya eso sería todo con respecto a esta parte. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que es el desarrollo de esta actividad, o si todos comprenden lo que hay que hacer hasta el momento, o si de pronto alguien no comprende absolutamente nada. Bueno, vamos a ver por acá mi celular, a veces me escriben. Bueno, si la actividad fuera para esta noche, ¿podrían realizarlo? ¿Todos comprendieron lo que hay que hacer? Bueno, por aquí me dice Angie que los esquemas son nuevos para... Bien, me parece perfecto. Obviamente la actividad no va a ser para esta noche, que hay bastante que hacer. La idea no es que no nos aceleremos haciendo cosas que de pronto no entendamos. La idea es que ustedes puedan comprender lo que están haciendo, comprender en este caso cualquier tipo de configuración que ejecuten. Lo mismo esperaba yo de la parte de los codificadores, de los decodificadores, de los mismos moduladores, que ustedes puedan comprender qué funcionamientos se está dando en este caso en cada uno de los esquemas o circuitos que trabajan. Y puedan interpretar como tal qué función tienen cada uno de ellos dentro de la materia que estamos viendo hasta hoy. Bueno, me mencionaba por acá Angie que de pronto los esquemas, bueno, no sé a qué esquema se refiere, si a los esquemas de modulación, que es esta diapositiva, o a los esquemas que acabamos de mostrar en Simulink. No sé, Angie, ¿me puede confirmar? Y a ver si podemos hacer la aclaración aquí rápidamente. Ah, bueno, aquí me dice que los de Simulink. Bueno, en el Simulink yo les mencionaba que básicamente es generar, bueno, aquí vamos a hacer uno, yo voy a hacer uno nuevo. Voy a hacer otro que esté por aquí en el parcial. Voy a hacer este, 128 QM.
Entonces, ¿qué es lo que pide o qué es lo que se debe hacer sobre el esquema? Primero, establecer el esquema de modulación. Voy a hacerlo todo desde cero. Inicialmente, el primer elemento del esquema, porque todos estos esquemas son los mismos, es el generador de números enteros. Entonces, el generador de números enteros es este, se llama Random Integer Generator. Es el generador de números enteros. El siguiente elemento dentro del esquema es el modulador. En este caso, pues yo voy a hacer otro ejemplo con otra modulación. Vamos a buscar por aquí una modulación. Una modulación QAM. Entonces vamos aquí a añadir, bueno, vamos a añadir una PSK que no hemos hablado casi de PSK. Modulador. Bueno, por aquí está el modulador. Ya ahorita vamos a cambiar esta condición de entrada. El modulador, luego sigue el canal de comunicación. Vamos a buscar aquí el canal AWGN, se llama el canal de comunicación. AWGN, lo añadimos también aquí el esquema. Y finalmente el demodulador. El demodulador es este, en banda base, es este. ¿Qué le coloco yo acá al final? El display, para ver qué es el número, cuál es el número que se está generando. Inclusive podría colocar un display acá y un display al principio, para ver si el número que se está generando es el mismo que está llegando a la... Es el mismo que está llegando a la que, a su destino correspondiente. Por lo tanto, ahí coloco esos dos displays. El diagrama de constelación, que es la gráfica que queremos obtener, aquí la vamos a llamar constelación, por aquí aparece diagrama de constelación. Bueno, esta es la otra gráfica que yo les mencionaba que de pronto en algún momento vamos a analizar. Diagrama de constelación. Vamos a poner uno al principio, al final de la transmisión y otro diagrama al principio de la transmisión. El diagrama al principio siempre es el perfecto, siempre es el que tiene la forma que nosotros vimos en clase. El diagrama de constelación del final es el que se ve afectado en este caso por el ruido del canal de comunicación o por distintos fenómenos del canal de comunicación. Bueno, vamos a poner acá a ¿quién? A 32. Vamos a poner acá el diagrama binario. Aquí vamos a poner una entrada como entero. Vamos a ver aquí el diagrama de constelación. Ese es el diagrama de constelación para 32 PSK. Y vamos a aceptar. Entonces, para 32 PSK, ¿qué se modificó entonces? Sea cual sea la modulación que yo esté ejecutando, siempre me va a indicar cuál es la codificación M-área que se está utilizando. Si es 64 PSK es 64, si es 8 PSK es 8. En este caso, por defecto trae una fase de offset en radianes. Yo se la voy a dejar en este caso para que no se vea distorsionada la señal. Una constelación que es la que vimos en clase, que es en orden binario, que es la que acabamos de ver acá, que aunque no llegamos hasta esta modulación 32 PSK, pues llegamos hasta una muy cercana que es 16 PSK y podíamos ver la gráfica en este caso del diagrama fasorial y el diagrama de constelación. Aquí como tenemos un generador de números enteros y el mismo modulador acepta números enteros, entonces vamos a utilizar la entrada como entero. En la parte del demodulador, lo mismo. Especificamos cuál es la codificación. Especificamos que el diagrama de constelación es en orden binario y que la entrada es un entero. Y que la salida es un entero, ¿verdad? Para poder graficar en este caso la salida. Entonces vamos a simular
todos estos esquemas que vemos acá ya vamos a agrupar en este caso los diagramas de constelación. Bueno, por aquí, bueno, vamos a aumentar el tiempo. Bueno, por aquí vemos, por ejemplo, bueno, ahí están corriendo todos los esquemas que están funcionando para este ejercicio acá en Simulink. El primero corresponde a una modulación 16 QAM. El de la modulación 16 QAM, el diagrama de constelación es este. Este es el inicial, el diagrama de constelación inicial, y el diagrama de constelación final es este. Por acá vamos aquí a hacerlos más pequeños. En este caso podemos ver el comportamiento del modulador con un nivel de ruido ya especificado. También podemos ver los cambios de valores enteros y de pronto podemos establecer un valor entero. Bueno, aquí por ejemplo pasa algo, bueno, ya vamos a ver esa parte. Se genera un número aleatorio entero todo el tiempo y en este caso ese valor entero es el que se está propagando y es el que se está transmitiendo. Podemos ver el cambio del diagrama de constelación, es decir, todo esto que surge a partir de los ejes de referencia, quiere decir que el ruido ha afectado la fase de la señal entrante al receptor y ha hecho que ésta se convierta en otra fase muy cercana a la fase que le corresponde. Entonces ahí, inclusive en este caso, en esta gráfica, podemos identificar los estados correspondientes a esa transmisión. Bueno, por aquí tenemos la segunda modulación que es 64. Este es el diagrama de constelación original. Este es el diagrama de constelación generado a partir después de la transmisión, donde vemos en este caso una mejoría con respecto al mismo esquema de modulación, y es que en este tipo de modulación, bueno, claramente por aquí creo que modifiqué la parte de la relación señal a ruido. En este caso la energía debida a ruido fue la que modifiqué para que tuviera ese comportamiento tan favorable. En este caso, pues si lleváramos todos los esquemas a la misma relación señal a ruido, en este caso, si llevamos todas las modulaciones a la misma relación señal a ruido, vamos a encontrar una diferencia entre cada una de las modulaciones y unas mejorías con respecto a las mismas. Bueno, vamos a ver por acá la que estábamos viendo, que es esta gráfica con respecto a esta gráfica, y vemos que en este caso pues se encuentran dispersas las fases correspondientes a esta modulación y encontramos que inicialmente todas correspondían a cada uno de los estados que les son asignados con respecto al mismo esquema de modulación. Entonces ahí vamos viendo cómo se ven afectados, y con respecto a la misma análisis del display, bueno, aquí vamos a ver el siguiente, que es este con respecto a este que tenemos acá. Aquí podemos ver en esta gráfica igualmente una mejoría con respecto a la modulación, es decir, la fase con las mismas condiciones no se pierde con respecto al canal que se ve afectado por el ruido, pero en este caso pues la transmisión de información es mucho menor, debido a que se pueden ingresar al modulador únicamente 3 bits al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos aquí de esta modulación 8PSK, solamente podemos ingresar 3 bits al mismo tiempo, por lo tanto implica menos información que transmitir, pero una
es una condición en este caso que me disminuye la cantidad de errores en la transmisión o la pérdida de información, que va a ser una condición favorable para el sistema de comunicación. Y finalmente, bueno, vamos aquí a arreglar esta. Vamos a ver qué es lo que está pasando por acá. Bueno, por aquí se están generando valores enteros. Aquí vamos a generar hasta 32 para que se generen todo tipo de valores. Y vamos a modificar la velocidad también, porque aquí recuerden que si no modificamos la velocidad de la generación de valores, lo que vamos a tener es que se va a generar un valor cada cierto tiempo, y no vamos a poder ver el cambio con respecto a las otras modulaciones. Entonces, se modifica la velocidad, se modifica la cantidad de muestras por frame para poder, en este caso, pues tener un resultado favorable. Aquí también especificamos la misma velocidad con respecto al transmisor que tenemos, que es 1 microsegundo. Bueno, ahora sí vamos a poder ver, en este caso, el funcionamiento. Bueno, ahí lo tenemos. Este es el funcionamiento de ese 32 PSK, que inclusive aquí lo podemos mejorar o mejorar la visión para poder ver cuáles son los ejes de referencia y dónde se está saliendo, en este caso, la modulación. Dice, bueno, necesito de tener aquí la simulación para poder usar ya, ahí ya se adecuó a la modulación que corresponde. Aquí podemos ver la modulación de 32 PSK, y en este caso pues vemos cómo se ven dispersos los estados correspondientes a esa modulación, y que se pierde demasiada información con respecto a esta modulación en relación con otras modulaciones vistas anteriormente. Entonces, ahí, en base a esa parte, bueno, inclusive aquí en los displays podemos ver, o podríamos hacer una gráfica de los valores que se envían y los valores que se reciben para poder comparar estas dos técnicas de transmisión, por ejemplo. Entonces, aquí, cuando hablamos de Simulink, bueno, en Simulink se puede hacer todo tipo de cosas, pero podríamos guardar, por ejemplo, los valores enviados y compararlos con los valores recepcionados, y identificar en este caso el error. Bueno, pero eso ya lo haremos más adelante. Ahorita por lo pronto pues vamos a iniciar con el análisis de los diagramas de constelación con respecto a la variación de relación señal a ruido, que en este caso es lo que nos interesa. Es lo que nos interesa para este punto de esta parte del parcial. Entonces yo acá en este caso, en este esquema, puedo asignar cualquier modulación que a mí se me ocurra. 32, 64, 128, 512, PSK, o lo mismo para QAM, puedo asignar 64, 128, 156, 512, inclusive unas mucho más altas donde podríamos analizar cuál es el comportamiento de estas modulaciones con respecto, bueno, y principalmente las que se comparan son PSK y QAM, qué mejoras hay con respecto a PSK de QAM que me permiten, o que le permiten en este caso a los sistemas de comunicación, seleccionarlas como más favorables para hacer una transmisión de información en masa. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿No? ¿No tienen ninguna otra pregunta? Bueno, porque la actividad se va a dejar desde el día de hoy, bueno, desde este momento, prácticamente cuando salgamos de esta reunión, que ya casi va
a darse ese momento hasta el día de mañana a la medianoche. Entonces van a tener esta tarde, bueno, estas 2 horas de clase por si existen preguntas ya después en este caso de las horas de clase no se van a resolver más inquietudes, por lo tanto procuren hacer un análisis del documento, si de pronto dentro de lo que yo he explicado no está, que en realidad no creo que encuentren algo que no haya sido explicado anteriormente. Sin embargo, pues ahí siempre está abierta el canal de comunicación para que me lo hagan saber o de pronto sobre las condiciones de entrega. Las condiciones de entrega son las siguientes. Sí, bueno, por aquí me dice, sí, mañana hay clases normal, porque mañana es otra semana de clase, ya no eh, podríamos perder un día más. De pronto por ahí al principio, si de pronto no surgió una duda en esta tarde ni en toda la mañana de mañana y de pronto tienen una duda mañana a la hora de la clase, pues también la podemos hablar, si de pronto pues sea esa situación. Bien, sí, bueno, yo espero que sí, igual este video es corto, espero que quede, bueno, Zoom creo que se demora como 15 minutos en hacer el video, apenas esté el video, pues yo lo trato de subir lo más pronto posible para que cuenten en este caso con la información que acabo de mencionar ahí, con lo que se mencionó en la clase anterior, que también tiene mucho que ver, para que realicen el desarrollo de esta actividad. Inclusive, pues, a ver, podríamos hacer algún arreglo para para dejarles un poco más de tiempo, pero bueno, ahí vamos viendo cómo surgen las cosas en el grupo, si hay preguntas, si no hay preguntas, si todos les quedó totalmente claro todos los temas, o si de pronto existen inquietudes y en base a eso, pues vamos resolviendo sobre este tiempo de entrega. No lo voy a estipular en este momento, pero bueno, ya ahorita mencioné que pues que había pensado para el día de mañana, de pronto se dé para el día, para el día 29 a mediodía también. Podría ser, la idea es que puedan comprender lo que están haciendo y que de pronto no, eh, pues hagan toda la carrera y de pronto sin tomar mucha conciencia de lo que se está realizando y para entender los temas que se han visto hasta el día de hoy. Bueno, mañana clase normal entonces. Si ya pues lo que les mencionaba, si ya que existe una duda que de pronto pues tiene alguna inquietud, alguna duda que podamos resolver, pues de pronto destinamos una pequeña parte de la clase para la aclaración de la duda, siempre y cuando pues sea algo ajeno de pronto a algo que yo no mencioné. Hoy pronto se me pasó mencionar para la explicación de esta actividad. Bueno, sí, por aquí, bueno, Manuel me dice sí, ahí resolviendo pues nos vamos a dar cuenta cómo les va. La idea es que empiecen a trabajar desde este momento. Entonces, bueno, vamos a dar finalización a la reunión del día de hoy para que aprovechen el tiempo en el desarrollo de la actividad, lo hagan a conciencia, se tomen en realidad el tiempo y bueno, y no lo digo de pronto, bueno, por ahí no habrá quien diga, bueno, vamos a hacerlo entre los dos o algo, pero el conocimiento es propio, el conocimiento es de cada uno y aquel que en este caso pues no aproveche estos espacios para hacerse una evaluación a sí mismo de lo que ha aprendido, de lo que eh, se ha concientizado dentro del curso, pues seguramente no se lo lleve a otras materias y esta materia es muy importante para, bueno, para varias cursos que van a ver más adelante,
por ejemplo, televisión digital, por ejemplo, antenas, por ejemplo, radio. Básicamente en todas las materias que vienen a continuación, e inclusive en otras que se han visto anteriormente en sus cursos, en sus carreras, pues esta teoría es necesaria y esta práctica es necesaria. Bueno, muchachos, entonces les deseo una feliz tarde. Voy a procurar que se dé el video lo más pronto posible y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Bien, bueno, vamos a aquí Profe. activar. Sí, dígame, por aquí, Sergio. Dígame, Sergio. Con respecto a la entrega del documento, el formato o algo, fotos Ah, bueno. bien legible y Con o respecto a cómo la es. parte teórica, fotos, pero que sean legibles. Si la foto no es legible, no va a tener validez. Lo mismo que se mencionó para la actividad anterior, la primera, básicamente es el formato, el formato que trae la universidad, procurar hacerlo en ese formato. La parte teórica, eso sí es importante, la parte teórica a computador, por favor. Lo demás, por ejemplo, los ejercicios de teoría, por ejemplo, hallar el ancho de banda o graficar los canales, modular, en este caso cambiar unas partes de los esquemas y pueden hacerlo a mano y le toman una foto bien legible o lo escanean, como ustedes prefieran, siempre y cuando tenga organización. Esa es otra de las cosas que son muy importantes, la organización de la entrega de las actividades. Entonces, esa parte también se va a evaluar dentro de la actividad. Si la actividad está desorganizada, si de pronto no tiene un orden, cómo poder interpretar los puntos, pues ahí va a tener su consecuencia dentro de la nota. Entonces, formato como tal, el formato dentro de la universidad, ¿no? En este caso no portada así para que me especifiquen el nombre, el código, y bueno, todos estos datos que son importantes para evaluarlos, pero la parte teórica sí tiene que ir a computador, entonces por ahí hay una parte de ventajas y desventajas de las modulaciones, diferencia entre transmisión digital y radio digital, creo que son las únicas dos preguntas teóricas que hay, esas dos sí a computador. Pero por favor, que me mande respuesta. Sí, Manuel, por ahí escucho. No, pero es que yo pensé que era explicando. No, así no, Manuel. Bueno. Bueno, muchachos, entonces les deseo una feliz tarde. Ahí está igualmente abierto el canal de comunicación para que nos podamos, para que podamos interactuar. Me escriben ahí al interno, me escriben al correo, me escriben al Microsoft Teams. En caso de que exista alguna pregunta, alguna inquietud, inclusive si tienen algún inconveniente, me lo hagan saber. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dar finalización a la reunión de hoy. Les deseo un feliz día y nos vemos el día de mañana.